Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenido, un gusto de verles. Estimados hermanos, saludos nuevamente a todos y a cada uno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo fue esta semana? Movida tal vez para algunos, con harto que hacer, harto que ver. Espero que todos hayan estado bien. Si es que aparecieron algunas goteras en la casa después de esta lluvia intensa, siempre aparecen las famosas gotas por ahí, algunas incomodidades que son producto de este tiempo de invierno en el cual ya nos encontramos. Saludos a todos. Jaime ahí, Marta, la hija, saludos, no puedo dejar de saludarles. También esta mañana me sorprendí hace unos minutos saber que están acá. Así que un saludo a nuestros hermanos que son hermanos de muchos años acá en la iglesia, así que qué bueno verles de nuevo. Bienvenidos los tres, ¿ya? Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Recuerden que estamos en este mes de junio y que ya nos está quedando, hoy día sería la última predicación acerca de este tema. ¿Cuál tema? Vivir para servir, un llamado divino. Vivir para servir, un llamado divino. Hoy día sería la última predicación en torno a este tema. Y el título que tiene en la reflexión de hoy día le he puesto como título: Escucha, está llamando. Escucha, está llamando. Si usted puede abrir en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, se lo agradecería, porque allí vamos a centrar principalmente la reflexión tomando en consideración este texto bíblico de las Escrituras, de la palabra del Señor. Así que le invito para que pueda usted entonces abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Versículo 14 al 20 en el capítulo 3. Y usted que también está en su casa, en su hogar, tal vez arropado, calentito, también puede hacerlo desde su casa, desde su hogar. Bien, vamos entonces a la palabra y oramos al Señor para que nos guíe. Señor, abrimos tu palabra en tu nombre y en ella queremos reflexionar y por lo tanto pedimos que envíes a tu Santo Espíritu y nos ayudes a entender tu palabra, a comprenderla. Nos guíes para poderla exponer, para poderla entender, comprender y también en lo que nos respecta a cada uno, esa palabra la podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias te damos en tus manos, bendito Señor, bendito Padre. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Título: Escucha, está llamando. Vamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. ¿En dónde nos encontramos en la Biblia cuando abrimos el capítulo 3? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que, ustedes recuerdan cómo se comienza el libro de Apocalipsis, ¿cierto? ¿Lo han leído antes? Está Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, allí en el Mediterráneo, producto de la fe, y en el día del Señor él tuvo una revelación. Se le presentó el Señor, se da vuelta y ve una visión del Señor realmente maravillosa. El Señor ya resucitado, allá cerca del final del primer siglo, ocurre esto y ocurre una revelación y el Señor le habla. Ya no es el Cristo crucificado, ya es el Señor glorificado. Y después de esa revelación donde el Señor se presenta: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, escribe estas cosas que se te van a revelar. Que encontramos después en el capítulo 2 y capítulo 3, que el Señor le comienza a revelar 7 mensajes a 7 iglesias en particular que quedaban ubicadas entonces en el Asia Menor. Hoy día esas iglesias no existen, pero en el primer siglo existían. Ahí tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, etc. Y hoy día vamos a leer el mensaje a la última de esas 7 iglesias, que es la iglesia que está ubicada en una región, en un lugar, en un pueblo, en una ciudad llamada Laodicea. Laodicea, ¿ya? Entonces, haciendo un poco de contexto, vamos a ver de qué se trata el mensaje a esos hermanos, a esas hermanas que tenían una iglesia y estaban ubicados en la ciudad de Laodicea. Dice el versículo 14 de la siguiente manera del capítulo 3, que está saliendo en pantalla también. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Cuando habla de ángel se refiere
al pastor, al encargado de esa obra. Esa es la interpretación que se ha dado, ¿ya? Escríbele a él, al que está a cargo de la obra. Esto dice el amén, o sea, Jesucristo, el testigo fiel, veraz, el soberano de la creación de Dios, que le dice a la iglesia: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz desventurado, se dice la otra versión de Reina Valera, no te das cuenta cuán infeliz o desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y que además agrega, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Miren el mensaje a esta iglesia. Yo reprendo, dice a continuación, y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. O la Reina Valera dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta el versículo 20. Bueno, la carta del mensaje no termina ahí. Después dice: al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, etcétera, etcétera. Y finaliza diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último mensaje a la séptima iglesia. De las 7, este es el último mensaje a la iglesia en la Odisea. Hermanos, dado que el tema de este mes es el llamado, el llamado de Dios, cómo Dios nos llama, me ha parecido interesante tomar este pasaje para hablar del llamado, cómo Dios nos está llamando, porque ese concepto aparece en el texto que acabamos de leer. Pero, ¿qué les parece si vamos a comprender un poquito la región de la Odisea? La Odisea era una de las ciudades, les quiero contar, más prósperas en el primer siglo de la región, gracias a que ellos tenían una rica actividad comercial, ¿ya? Y era la puerta de entrada a la ciudad de Éfeso, y su nombre se refiere a que por ahí, por el año 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II, conquistó esta ciudad, este sitio que tenía otro nombre, y le puso por nombre la Odisea. ¿En honor a quién? En honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. Así que le puso el nombre de su esposa, este gobernante sirio, Antíoco II, la Odisea. Y de ahí, desde los 150 a.C. Era, por lo que se conoce por la historia, saben que la Odisea era una ciudad banquera. Ahí justamente se intercambiaba todo tipo de monedas por la actividad comercial que tenía la Odisea. Y además tenía varias industrias, y solo mencionar dos. Una industria que fabricaba prendas de lana negra que ellos fabricaban y también la exportaban. Lana negra era una de las industrias, y también tenían otra industria porque fabricaban un ungüento especial para los ojos que estaba hecho de rocas pulverizadas de la región. Un ungüento especial para los que tenían una afección a sus ojos. Y producto de esto tenían una importante escuela de medicina en la Odisea, ¿ya? Justamente se especializaron en todo el tratamiento de oídos y de ojos en la Odisea, ¿ya? Y desarrollaron un ungüento para tratar la inflamación de ojos. ¿Alguien ha tenido inflamación de ojos o alguien la está teniendo hoy día? En la Odisea venden un ungüento para eso, ¿ya? Pero bueno, ya eso ya terminó ya. Pero en ese tiempo sabía uno dónde tenía que ir si quería tratarse una afección a los oídos o a los ojos. Y este ungüento que se aplicaba a los ojos, poseía propiedades curativas porque se hacía de una piedra llamada frigia. Y esta piedra frigia se provenía justamente de la provincia de Frigia. En la provincia de Frigia cercana había una piedra que se convertía en polvo. Con este polvo se elaboraba un ungüento que se usaba para curar
como les digo, enfermedades oculares. El desarrollo de la ciencia en el primer siglo, de las ciudades. Así era en aquel entonces. Así que la Odisea se caracterizaba por su actividad comercial, por estas industrias que tenía, por lo que fabricaba lana negra y fabricaba y elaboraba este ungüento para los ojos. Ahora, producto de su actividad comercial, era considerada una ciudad muy rica, muy próspera, a tal punto que, por ejemplo, les cuento que en el año 60 después de Cristo ocurrió un terremoto que devastó la ciudad y el Imperio Romano quiso ayudar a la reconstrucción de la ciudad de la Odisea. Pero los ciudadanos, los habitantes, se opusieron y no aceptaron la ayuda del Imperio Romano porque dijeron, nosotros tenemos los recursos necesarios para reconstruirnos. Se consideraba una ciudad rica, una ciudad autosuficiente, que no necesitaba de otros. Incluso la historia cuenta que la misma Laodicea aportó para reconstruir otras ciudades alrededor que también habían sido devastadas por ese terremoto del año 60 después de Cristo. Así que esta ciudad de Laodicea, hermanos, contaba con recursos suficientes para la reconstrucción, era un pueblo autosuficiente, como les decía, todo maravilloso, pero había un problema. ¿Se han dado cuenta que siempre hay un pero? ¿Está todo bien? ¿Cómo le ha ido? Me ha ido bien, pero... ¿Cómo está usted? Bien, pero... Esta ciudad tenía un pero, porque había algo que ellos no tenían en la ciudad de la Odisea. ¿Y saben lo que ellos no tenían? Es que ellos no contaban con agua. No tenían agua, no tenían de dónde extraer el agua, ni de napa subterránea, ni de un río, ni de un lago cercano. No tenían agua, no contaban con agua. Y sin agua, ¿qué se puede hacer? Nada. Sin agua, ese es un recurso elemental, básico en una ciudad, en una comunidad, contar con agua. Así que, ¿qué tuvieron que hacer para abastecerse de agua? Tenían que comprar el agua. Por eso que tenían parte de esta actividad comercial, era que ellos compraban el agua y la transportaban a través de acueductos subterráneos bajo la tierra, la transportaban de ciudades que estaban una a 10 kilómetros, otra ciudad estaba a 18 kilómetros, y es así que a Colosa, la ciudad de Colosa, que quedaba a 18 kilómetros, le compraban agua, y era agua que eran aguas frescas sacadas de manantiales. Así que extraían agua fresca de manantial a través de acueductos. Y también le compraban a otra ciudad, la ciudad de Hierápolis, esta ciudad quedaba a 10 kilómetros de distancia. Pero de esta ciudad, ¿qué compraban? Porque en esta ciudad habían termas, aguas termales. Entonces, ¿qué compraban? Compraban agua caliente, que viajaba por el acueducto durante 10 kilómetros, y estas aguas eran ricas en carbonato de calcio. Pero esta agua, al llegar a la Odisea, ¿cómo llegaba? ¿Llegaba caliente? Llegaba tibia. 10 kilómetros viajando no llegaba caliente, llegaba tibia el agua. Así que a los ciudadanos, antes de beber esa agua que llegaba tibia, tenían que esperar que se enfriara, porque si se la tomaban así tibia como estaba, ¿qué les producía? Náuseas, vómitos, ya porque estaba cargada de minerales, como les decía, esta agua tenía mucho carbonato de calcio, así que no contaban ellos como ciudad con el bien más preciado, tenían que comprar el agua, les llegaba por un acueducto agua de los manantiales, agua que finalmente llegaba tibia y tenían que esperar que se enfriara. ¿Se entiende un poco? Esta es la ciudad, en parte de la ciudad de la Odisea. Por eso es que llama la atención cómo aspectos de esta carta tienen que ver con lo que pasaba entonces en esta ciudad. Vamos viendo cómo se separa esta carta. Volvamos a la carta después que hemos entendido un poco qué pasaba en la Odisea. Esta carta al menos se divide en 3 partes. La primera parte, número 1, es conozco quién eres. Le dice a la iglesia, le dice a los hermanos y hermanas, conozco quién eres tú. ¿Qué les dice? Les dice, conozco tus obras, dice el versículo 15. Conozco tus obras, y eso quiere decir, conozco quién eres. Eres un tibio, eres un infeliz. Mire lo que les dice a los hermanos. O sea, el Señor le está diciendo a sus propios hijos, a la iglesia, eres una iglesia tibia, eres una iglesia infeliz, o sea, desventurada, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo.
¿Quién quiere esos calificativos? Esas acusaciones o esos apuntes de dedo. Así era esta iglesia. Y llama la atención que le dice todo eso, ¿ya? Y además agrega, ojalá fueras frío. ¿Se recuerdan del agua? Ojalá fueses como esa agua que llega fría. Ojalá fueses como esa agua que llega, que debería llegar caliente, pero al final esa agua, ¿cómo llega? Llega tibia, debiese llegar caliente, para que tener agua fría por un lado, agua caliente, y ojalá, dice, fuese frío, fuese caliente, pero ¿qué eres? Eres como el agua que llega después de 10 kilómetros que viene viajando, eres como esa agua tibia, que nadie se la puede tomar porque le va a producir náuseas, vómitos. Por eso que Jesús dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, no fueses tibio, porque estoy por vomitarte de mi boca. Así como la gente vomita si se toma esa agua, así el Señor va a vomitar a todo aquel que es tibio. Y obviamente está hablando de la tibieza espiritual. O sea, es mejor que seas frío. ¿Qué quiere decir? Es mejor que seas alguien que no es creyente y que está dispuesto a oír la palabra, que no se ha convertido, aquel que se le puede comunicar el mensaje, se le puede predicar a Cristo, porque es frío para que se convierta al Señor. Es mejor que seas un no creyente, porque puede ese no creyente convertirse al Señor. Pero no puede ser tibio. Alguien que dejó de ser creyente y debiendo ser fervoroso, se coloca al medio para vivir esta tibieza espiritual. O sea, dice estar con el Señor, pero no está con Él. Se ha vuelto un tibio. Y alguien que se comporta religiosamente y no ama al Señor y no lo busca, no lo abraza, no lo sirve, es como un tibio porque ya no está convertido, o sea, ya no es un no creyente, sino que está convertido, pero no está en el otro punto que debiese estar sirviendo, trabajando y amando y adorando al Señor, sino que se puso al medio. Y el que se coloca al medio es como un tibio, y esos tibios el Señor está por vomitarlos. Ojo, está por vomitarlos, no los ha vomitado. Significa que está esperando que cambien su conducta, porque eso podría suceder, va a ocurrir, que serán vomitados, pero antes que eso ocurra, obviamente este mensaje es con la finalidad de que ellos reparen, cambien, se convierten, se acerquen, cambien su condición. Y después dices que soy rico, pero me he enriquecido, no me hace falta nada. O sea, era una iglesia que se había asemejado prácticamente a lo que la sociedad pensaba, al pensamiento de la sociedad, porque la Odisea era una ciudad independiente. Se consideraba una ciudad rica, que no le hace falta nada, rechazó la ayuda del Imperio Romano, ellos mismos se reconstruyeron, no necesitamos nada. Cómo el pensamiento de la sociedad se va pegando en el corazón de la iglesia. Uno se da cuenta cómo la sociedad va influyendo a la iglesia y no al revés. No vemos una iglesia que influye en la sociedad, sino que el pensamiento de afuera se mete a la iglesia y es por eso que el Señor le reprocha, le dice, dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y cuando alguien cree que no le hace falta nada, no busca nada. Cuando hay un hermano, un cristiano, que debiendo ser fervoroso y servir al Señor y dice, no estoy bien, no va a buscar cambiar, porque todo está aquí en nuestra cabeza. ¿Qué pienso de mi vida espiritual? ¿Cómo creo que estoy? ¿Necesito del Señor? ¿Me encuentro que estoy necesitado? Si tengo esa convicción, voy a buscar del Señor, pero si pienso que estoy bien como estoy, que no me hace falta nada, me voy a quedar tal cual y no voy a mover un dedo para buscar más del Señor. El conformismo, en otras palabras, el autoengaño. ¿Por qué este autoengaño? Autoengaño, creer que es rico y creer que no le hace falta nada, le dice el Señor. Pero no te das cuenta, le dice el Señor en el versículo 17, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, si se trata de que alguien nos conozca de verdad, el único que puede ver de verdad cómo estamos es el Señor. Nosotros podemos decir muchas cosas de nosotros mismos, pero el único que puede decirnos cómo de verdad estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual, qué tan cerca estamos del Señor, es Él. Que no vaya a ser que estas palabras se apliquen a nosotros, como le dice a la Odisea. No te das cuenta. Eres infeliz, un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Hermanos,
Pero esto hay que entenderlo en el contexto de que lo que les decía de la ciudad de la Odisea. Porque les dice, les confronta con estas realidades cuando no debiesen tenerlas. Les dice, estás desnudo. Pero si la ciudad de la Odisea ostentaba ¿qué? Ser fabricantes de lana negra y que le importaban, por lo tanto había una fábrica, incluso leía, ahí había una fábrica de mucha ropa, mucho vestuario, así que todos tenían cómo vestirse. Pero le dice a la iglesia, estás desnudo, estás desnuda. Qué contradictorio escuchar eso cuando no debiese ocurrir. Estás desnudo. Y más encima le dice, estás ciego. Pero si en la Odisea nadie estaba ciego, ¿por qué? Porque había una escuela de medicina, había un ungüento, había un colirio, había una sustancia que se aplicaba a los ojos, así que nadie estaba ciego. O sea, en otras palabras, mientras afuera todos están vestidos, mientras afuera todos están viendo, en la iglesia está sucediendo todo lo contrario. Una iglesia desnuda y una iglesia que está ciega. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy vestido o estoy desnudo? Cuando hablo de esto estoy hablando de la vida espiritual. ¿Estoy vestido con la ropa de santidad, de pureza, de justicia del Señor? ¿Estoy viendo o estoy ciego? Esto que debiese ser una realidad en la iglesia en cuanto a estar vestido y ciego, no lo era. Por eso que, hermanos, echamos mano de lo que el apóstol Pedro dice. ¿Qué es estar ciego? Me recuerdo de la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, dice ahí en uno de los versículos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, segunda de Pedro, capítulo 1, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Miren, virtudes cristianas, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y agrega, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué cosa? La vista corta, es ciego. O sea, un cristiano puede estar ciego cuando le faltan estas virtudes. Convertirse al Señor, dar ese paso de fe y acercarse al Señor, no es garantía de que tú estés, a menos que yo esté cultivando, trabajando, invirtiendo tiempo en mi vida espiritual, en mi comunión con el Señor. Aparentemente estamos con una iglesia que tenía una edificación, que tenía una congregación, que tenían reuniones, tenían actividades y decía tal vez afuera iglesia o no lo decía, pero ellos se decían iglesia, pero al interior de esta le faltaban todos estos componentes, una iglesia desnuda, miserable y además ciega. Mientras allá afuera todos ven y se untan este ungüento, ellos nada ven porque les falta todo esto. La sociedad influía en la iglesia. Así que la primera parte de esta carta es esa parte que dice, conozco quién eres. No nos podemos esconder. Como dice el Salmo 139, aunque suba a los montes, aunque baje a las profundidades, allí estás tú. No nos podemos esconder. Nos conoce bien. Podemos vestirnos de bonita chaqueta negra como el pastor acá, ¿ya? Pero el Señor conoce de verdad nuestro corazón. Podemos tener o no tener corbata, podemos estar bien, impecables, presentados, pero el Señor conoce el corazón. No podemos escapar de esa realidad. Hermanos, hermanas, ¿cómo está nuestro corazón hoy día? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Si el Señor nos manda una carta hoy día, ¿qué diría esa carta? ¿Qué diría esa carta para cada uno de nosotros? Segunda parte de esta carta es la parte donde le dice el Señor, te doy estos consejos. Segunda parte, te doy estos consejos. Y eso uno lo encuentra desde el versículo 18 del capítulo 3. Por eso, o sea, por todo lo que te he estado diciendo que tú tienes y que eres, por eso le dice, por eso te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado por el fuego, para que te hagas de verdad rico. Dice después, compres, ¿qué más? Ropas blancas para que te vistas. Tu desnudez es vergonzosa, en otras palabras. Y además compres, ¿qué cosa? Número 3. Colirio. Ungüento, colirio. Para que te lo pongas en los ojos y recobres, ¿qué cosa? La vista.
3 consejos. O sea, le dice a una iglesia en medio de una sociedad que compraba y vendía, miren la figura, a la misma iglesia trae esa misma idea y ustedes, así como allá afuera se está comprando y se está vendiendo, ustedes también hagan lo mismo, porque la ciudad de la Odisea es una ciudad próspera, una ciudad que está creciendo, una ciudad que florece, una ciudad en la que confluyen otras ciudades, pero esa prosperidad no se ve en la iglesia, prosperidad espiritual digo, para que así como en la Odisea afuera hay prosperidad material, en la iglesia haya prosperidad espiritual. Tengamos cuidado. Y uno ve que los problemas que está viviendo muchas iglesias el día de hoy son problemas que ya se vivían en el primer siglo, donde la iglesia, en vez de influir en la sociedad, abría las puertas para que la sociedad entrara a la iglesia con todo su pensamiento. Así que, hermano, le dice, de mí compra oro refinado por el fuego. La palabra griega oro también se refería a productos de alta artesanía, como joyas, como monedas, y la palabra oro en la Biblia frecuentemente se usa para referirse también a ¿qué cosa? A la fe. La palabra oro es una palabra simbólica en la Biblia para referirse a la fe. Así que cuando le dice, te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado por el fuego. Compra esa fe que ha sido pulida, afinada por el fuego de ¿qué? Muchas veces por el fuego de la prueba, porque la fe es confianza en el Señor. La fe es creerle a Él, la fe es depender de Él. Y caramba, cómo la fe nuestra se refina, se afina, se pule cuando pasamos las tormentas más difíciles y yo sigo creyendo en el Señor. Esa es la fe. La fe no se evidencia en su fortaleza a menos que yo pase por lo difícil, porque ahí se va a mostrar de qué madera está hecha mi fe, cuál es el calibre de mi fe. Y en las pruebas, en la adversidad, en la escasez, en la dificultad, en el camino cuesta arriba, se ve si mi fe es verdadera. Así que le dice a esta iglesia, compra ese tipo de fe, compra ese tipo de oro, un oro refinado, ¿en qué? Refinado por el fuego, haciendo alusión ahí al joyero que pule el oro, que le saca las impurezas, que lo coloca en el crisol, en el fuego, hasta que toda impureza queda quitada y el oro queda limpio. O sea, ten esa fe que no está manchada, no está empañada, no está sucia por las cuestiones de la sociedad, una fe que se cimenta en la palabra del Señor. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Así que la fe refinada no se puede afinar si no se lee la Escritura y si no se cree la palabra, es la palabra de Dios. Así que le dice, compra ese tipo de fe. Allá no se tiene, ustedes necesitan. Dice que están ricos, pero no tienen lo que deberían tener, la fe. Que además les dice, para que te hagas rico, compra ¿qué cosa? Ropas, ¿de qué color? Porque en la Odisea se vendía lana ¿de qué color? Negra. No compres ropa negra. Compra, le dice, compra ropas blancas para que te vistas y cubra tu vergonzosa desnudez. Y en la Biblia, cuando se habla de ropa, ¿a qué se está refiriendo? A santidad. Se refiere a la justicia de Dios. Vístete de este nuevo hombre, de esta nueva mujer, santo, justificado, renovado. Vístete de esas ropas. Pablo a la carta a los Efesios dice que el Señor está preparando una iglesia que no tenga mancha ni arruga en sus ropas, o sea que sea santa, limpia, pura, que no ande con cuestiones del mundo, cosas torcidas, turbias ni oscuras, sino que sea una iglesia que se aparte. Compra esas ropas, pero que sean blancas, vístetelas, porque el que no tiene esas ropas está desnudo, pero el problema es que no lo sabe. Si lo peor de todo es tener una condición y no saberlo. Si lo peor de todo es estar enfermo, hospitalizado y que no me digan que tengo porque la familia no me lo quiere contar. Es bueno saber lo que tengo. Y esta iglesia no sabía lo que le pasaba y el Señor se lo tiene que decir. Así que compra estas ropas blancas para que cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Qué más le dice? ¿Qué otro consejo? Y tercero, ¿y qué debes comprar? El tecolirio para que te lo pongas en los ojos y
¿Qué cosa? Recobres la vista. Por supuesto, si allá afuera se vende este ungüento, si allá afuera se muele esta piedra frigia y se hace un ungüento y se aplica a los ojos para sanar toda inflamación o afección o enfermedad ocular, si allá se está haciendo, ¿por qué la iglesia no lo está haciendo? ¿Por qué la iglesia no está advirtiendo esto, esta necesidad? ¿Y por qué no está comprando ese colirio para que te lo pongas en los ojos? Vista espiritual, visión. No se puede tener esa vista, esa visión, si no se conoce la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? No está enterrada en un lugar. No está enterrada, no hay que buscar un mapa para saber dónde está enterrada la voluntad, a ver si alguien la revela, a ver si por ahí aparece publicada. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Así como aparecía una imagen, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces los ojos se abren, los ojos se ungen con colirio, hablando metafóricamente cuando uno lee la palabra. Llama la atención que le dice a la iglesia compra. Le dice compra. ¿Compra qué? ¿Compra oro? ¿Compra qué? ¿Compra ropa blanca? ¿Compra qué más? Compra colirio. Compra. ¿Cómo esto de compra? Hermano, ¿cómo se puede comprar los tesoros espirituales? ¿Cómo se puede comprar la riqueza espiritual? ¿Cómo se puede comprar? ¿Se compra esto? Sí, se compra. Isaías capítulo 55 dice cómo se compra. Sí, si uno quiere cosas espirituales, hay que comprarlas. Isaías dice cómo se compra. El capítulo 55 de Isaías, versículo 1 al 3, dice cómo se compran estas cosas. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Hay alguien que está sediento del Señor, dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer, vengan, miren la palabra, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan y compren vino y leche sin dinero alguno, sin pago alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Se puede comprar? Sí, se compra, pero sin dinero. En el reino de Dios, comprar es distinto a este mundo. O sea, uno puede venir al Señor, Señor, quiero riqueza espiritual. Y uno puede adquirirlo, puede tenerlo sin dinero. Por eso compren vino y leche sin pago alguno. Solo basta la disposición del corazón. Solo basta una vida dispuesta, entregada, rendida. Así que le dice a esta iglesia, ni siquiera necesitan intercambiar monedas, ni siquiera necesitan una transacción comercial. Pueden comprar aunque no tengan un peso en el bolsillo, porque esto es gratis. Pablo y Jesús lo decía, de gracia recibieron. Todo es de gracia, porque por gracia sois salvos, por gracia, es un regalo. La salvación no se compra, no se vende. Dios la da a aquel que quiere creer. Y le dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero creer en ti, quiero ser salvo. Y la salvación te la da el Señor en ese momento, si pones tu fe sinceramente en el Señor. Es por gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y aún la fe no es de nosotros, dice la Biblia, que es un don de Dios. Hermanos, así que le dice a esta iglesia, compren, pero necesitan dinero, adquieran esto. Olvídense de ser una iglesia que se amolda a esta sociedad. Número 3, vamos a la última parte de la carta, desde el versículo 20. Después que les dice todo esto y les dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Versículo 20, ¿qué está diciendo el Señor? Escucha, estoy llamando. Tal cual como le he titulado esta reflexión. Escucha, estoy llamando. Versículo 20, ¿cómo dice? Mira, o he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces usamos este pasaje para decírselo al vecino, al amigo y al compañero que no es cristiano? Pero no, este texto no es para el no creyente.
Este texto es para el creyente. Este texto fue puesto allí para una iglesia. El Señor le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero si se suponía que el Señor tenía que estar adentro en todo el quehacer de la iglesia, pero Él no estaba adentro, está, ¿a dónde? Afuera. Y mientras Él está llamando, hay una iglesia que está enfrascada en lo que está haciendo, pero no está escuchando que afuera hay alguien que está llamando. ¿No le ha pasado a veces que alguien le dice, hoy he estado llamando como 30 minutos y nadie me abre? ¿Le ha pasado alguna vez? Llegar a una casa o tener a alguien, oye, ¿qué pasa? Pensé que no había nadie, llego aquí golpeando, tocando el timbre y nadie me abre. El otro día fui a donde vive mi mamá, a su casa, a revisar cómo estaba su casa, como ella está hospitalizada, y no tenía la llave del portón, y estuve ahí 10 minutos, porque cambiaron el candado, 10 minutos, y nadie me abría. ¿Y yo qué hacía? Llamaba. Llamaba y nadie me abría. 10 minutos. Menos mal que después me dieron una copia de la llave. Pero miren lo que pasa cuando uno va a un lugar y no te abren. No te abren la puerta. Uno llama y uno cree, ¿se habrán escondido? Pero yo sé que están ahí y uno insiste, no voy a perder el viaje. ¿Cómo me voy a devolver? Y sigo llamando y tomo el celular y vuelvo a tocar el timbre y golpeo la reja con cualquier cosa que encuentre por ahí, y golpeo con una piedra y golpeo hasta que salga. Si yo sé que están ahí, el Señor pasa lo mismo, llama. ¿Cuántos cristianos o a cuántos creyentes el Señor les está llamando hace tanto tiempo, pero los oídos están taponados con cualquier otra preocupación, otro afán, otro interés, otro proyecto personal, otra prioridad mía donde el Señor no es la prioridad y sigue llamando? Yo me pregunto, y saben que esto está comprobado. Muchos hermanos y hermanas han dado testimonio de que el Señor los llamó en tal oportunidad, les dijo algo y postergaron la respuesta a ese llamado y se entusiasmaron con otras cosas y después volvieron al mismo punto donde Dios les había llamado y tuvieron que decir que sí. Ya, Señor, ahora me rindo. Y cuando Dios llama a Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Llegó el momento en que el Señor tuvo que hacer que cayera a tierra, sus ojos se velaron y ese Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, el predicador a los gentiles, porque hubo un llamado. Moisés estaba ahí recorriendo el desierto, se le había perdido y ya se acercó a un monte y vio una zarza que ardía y que no se quemaba y no supo, jamás sospechó que ese era el momento en que Dios lo estaba llamando para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel después de más de 400 años de esclavitud. Llama a Isaías, llama al profeta Jeremías, llama a un Jonás. ¿Recuerdan a un Jonás? Lo llama, pero en vez de obedecer el llamado se va a otro lugar porque no quiere ir donde Dios le llama. Hermanos, Dios y Jesús siempre está llamando y golpeando a la puerta. ¿Tú has sentido que el Señor te está llamando? ¿Has sentido ese golpeteo a la puerta? Puede ser cualquier puerta, puede ser a la puerta de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Puede ser que una conversación, una palabra, un mensaje por ahí escuchado me recordó que el Señor me está llamando, yo no he querido obedecer a su llamado. Y el texto bíblico habla, dice, mira, estoy a la puerta y llamo. ¿Cuánto tiempo estaría pasando el Señor a la puerta llamando? ¿Y saben por qué llama y no se va? ¿Por qué sigue golpeando y no se va? ¿Saben por qué? El texto lo dice. ¿Por qué, hermanos, jóvenes, chicos? ¿Por qué sigue llamando a la puerta y no se va? ¿Por qué sigue llamando a la puerta? ¿Está el texto ahí? Esperando que alguno oiga. Porque esto parte primero por oír, por escuchar al Señor. El Señor te está llamando a alguna tarea en particular, a hacer algo, a levantarte, a obedecer un llamado, una encomendación. ¿A qué te está llamando el Señor? Tal vez a volver a Él y no ser tibio como esta iglesia, volver a efervecerse, ser ferviente, arrepentirse. ¿Por qué no se va cuando está llamando? Porque está esperando que alguno de la iglesia escuche. Siempre en la casa cuando alguien llama, ¿no le ha pasado? Oye, parece que están llamando a la puerta. Silencio. Están llamando. No sé si se escuchó ahí al otro lado de la cámara. Hasta que alguno presta oído. Oye, silencio.
Parece que están llamando a la puerta. ¿No le ha pasado en la casa? Oye, bajen la música. ¿Alguien? Sí. No se va porque está esperando que alguien escuche. Escuche. Y cuando alguien escucha, puede hacer posible que los demás también se pongan a escuchar. A veces, en algunas comunidades, puede ser que uno se levante y diga, el Señor me está hablando, me está diciendo que no estamos bien. Él está llamando a la puerta. ¿De qué estás hablando? No, escuchen, escuchen. Hasta que los demás se empiezan a contagiar de ese llamado y dicen, oh, ¿verdad? No lo había escuchado. Qué bueno que tú lo escuchaste. Qué bueno que te diste cuenta. Y a veces puede partir por uno en el hogar, por uno en la familia. Tal vez el esposo le dice a la familia y lo sienta, saben que tenemos que volver al Señor. Porque él empezó a escuchar para que los demás también escuchen. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Porque nadie va a ir a abrir la puerta si primero, ¿qué? No escucha que la están golpeando. Nadie la abre si primero no escucha. Entonces, para abrir la puerta al Señor, hay que escuchar que Él está golpeando. ¿Cuántos hoy día quisieran abrirle esa puerta? Porque el Señor está llamando. Si alguno oye mi voz, viene y abre la puerta, ¿qué hace el Señor? Entraré. Entraré. Nosotros hemos iniciado este culto y queremos que el Señor esté aquí. Por supuesto que así desde el principio. No podemos hacer un culto, una reunión sin que el Señor esté, sino esto no tendría ningún sentido. Ningún sentido ser iglesia si el Señor no está aquí. Así que Él no puede en esta iglesia estar golpeando la puerta y seguir allí. La puerta siempre al Señor tiene que estar abierta. No solo de la iglesia, sino de nuestro corazón, de nuestra vida. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Miren el ejercicio que dice el Señor que va a hacer. Voy a entrar. Miren lo que hace. Y yo me gozo en eso, porque el Señor no viene para que el que le abrió la puerta le invite a la mesa y sea el anfitrión. El Señor viene, entra y Él es el anfitrión. No es la visita. Gloria al Señor. Esto se parece a cuando los discípulos, después que Jesús había resucitado, Pedro le dijo a los demás, vamos a pescar, esto ya se terminó. Vamos a pescar. Y pasaron pescando toda la noche y no pescaron nada. ¿Se recuerdan el texto en Juan? Y cuando ya estaba amaneciendo con frío, húmedos, alguien en la playa les dijo, oye, ¿tienen algo de comer? No sé, ¿quién será el que está en la playa que está gritando? ¿Quién será? Qué desubicado. No te pescamos nada. Ya, adiós. Y el de la playa les dice, tiren la red, ¿a dónde? Tiren la red a la derecha. Oye, ¿quién es el que está diciendo eso? Ya, tirémosla a la derecha, ya último intento. Tiremos a la derecha la red, tiraron a la derecha la red y la red se llenó en un instante de peces. Cosa que no ocurrió en la noche. Y cuando eso ocurre, Pedro alza la vista y dice, es el Señor, que ya había resucitado, es el Señor. Así que remaron y Pedro se ciñó la ropa, se tiró al agua, nadando porque quería llegar primero. ¿Y con qué se encontraron cuando llegaron a la playa? ¿Qué había en la playa? Había unas brasas listas, había pan y había pescado. O sea, el desayuno estaba listo. Después de una noche sin comer, el Señor era el anfitrión y le estaba sirviendo. Y cuando Jesús dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y ¿quién es el anfitrión? Él. O sea, Él no entra para ser atendido, gloria al Señor. Él entra para servirnos, para decirnos, déjate, yo ahora me ciño la toalla y te comienzo a lavar los pies, como lo hizo ahí en Juan. Y Él es el anfitrión, el que oye mi voz, abre la puerta, venga, abre la puerta, déjame entrar, porque vas a cenar conmigo. Yo te voy a servir. ¿Qué respondió esta iglesia? No lo sé porque no viene la otra parte de la historia. Pero sí, esa otra parte de la historia la podemos escribir hoy día nosotros, con nuestra respuesta al Señor. Si el Señor está llamando a tu vida, ábrele hoy tu corazón, la puerta de tu vida, déjale entrar y deja que Él comience a ayudarte y a servirte. ¿Oramos al Señor?
Oramos. Cierra tus ojos, querido hermano, quien está acá presente, y haz que esta palabra sea para ti. Que esta palabra sea para ti. Que esta palabra dé un mensaje a una iglesia tan antigua que tal vez sus problemas, su situación es la misma situación que tal vez algunos de nosotros nos puede estar pasando de la misma manera. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que actúe en esta hora. Tú, Señor, tuya es la obra, tuya es la iglesia. Señor, si tú has hablado esta mañana, toca los corazones y que muchas puertas hoy se abran a ti cuando has estado a esas puertas golpeando. Tú sabes, Señor, de qué manera has estado golpeando aquellas puertas. ¿Para hacer qué? Para que tú puedas entrar y hacer algo, cambiar, transformar, renovar. Que muchos hijos puedan volver a tus caminos, reconciliarse contigo. Tal vez estás llamando a que muchos se consagren a ti. Algunos recuerden ese llamado que un día les hiciste y ha quedado allí guardado para que lo saquen de ese baúl y vuelvan a recordar ese llamado. Tú estás llamando. Cuando hemos hablado este mes del llamado que tú nos haces, aquí hay un llamado a una iglesia y un llamado a mis hermanos, hermanas que están acá. Señor, extiende tu mano y tu misericordia. Extiende tu mano y tu misericordia. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando